del amor de Dios y de lo que Él ha hecho con nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos conocemos este versículo, ¿cierto?, de una forma, sí, porque Él nos amó, entonces se entregó en la cruz. Pero yo quería profundizar en que los que conocemos a Dios, los que conocemos la salvación, los que hemos tenido un encuentro con el Señor, dice, ¿cuál es el valor que le damos a la cruz? O lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Realmente valoramos con nuestros actos lo que Él ha hecho en nuestra vida? ¿O lo que Él hizo hace muchos años atrás para salvarnos a nosotros del pecado? ¿Realmente le damos el valor que se merece? Ese es el tema de hoy, ¿ya? El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, y nos recuerda en el mensaje de la cruz, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Profundizando en el amor del Señor. Ya yo no soy tan nueva en lo que es Dios, pero reflexionando con mi esposo, decimos, ¿le damos el primer lugar al Señor como hijos de Dios, como pastores, como líderes? Porque a mí igual me ha tocado ser líder en algún momento. ¿Le damos la prioridad levantarnos o es una rutina diaria orar, buscar al Señor porque hay que buscarlo? ¿O realmente estamos enamorados de Él? Nos sacó de la depresión, del suicidio, de los abusos y todo eso, realmente con nuestros actos, cuando mentimos, ¿cierto? Porque aquí mi pastor me ha enseñado, eh, de repente creemos que es normal hacer una mentira pequeña, ¿cierto? Decir, no, no digamos esto porque vamos, incluso en nuestro trabajo como pyme, al cliente le decimos, no, si vamos llegando, y realmente nos quedan 1 hora por llegar a ese lugar. Entonces el Señor escudriñaba mi corazón y decía, ¿realmente ustedes como hijos de Dios valoran lo que yo hice en la cruz por amor? Ese es el tema que hoy día el Señor quiere hablarnos, y principalmente en la palabra siempre, primero me habla a mí, ¿cierto? Primero me habla a mí en que realmente, pucha, y el Señor escudriña y el Espíritu Santo me dice, Karina, quiero más de ti, quiero que me busques en intimidad, quiero estar contigo como antes cuando la pasión por las almas, falta amor. ¿Cómo obtenemos más amor? ¿Cierto? ¿Cómo obtenemos el amor que es sobrenatural? Solamente buscando al Señor, orando, ¿cierto? Estando en intimidad con el Padre. Esa es una de las cosas que más me ha marcado, tratando de hablar, ¿cierto? De lo que el Señor hizo en la cruz, de lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. ¿Qué valor le damos a la salvación y a la vida eterna? ¿Realmente no lo negamos cuando mentimos o cuando tratamos mal a alguien o cuando hablamos mal de alguien? ¿Cierto? El Señor hoy día nos invita a santificar nuestro corazón, a volver al primer amor, a decir, eh, búscame, busca mi rostro, busca mi palabra, deleítate en mi presencia, porque muchas veces incluso trabajar todo el tiempo, este, estamos pendientes de la hora, tenemos que llegar, tenemos que cumplir con esto, y no nos damos cuenta que dejamos pasar el día sin poder adorar al Señor, sin poder buscar su rostro, sin ir por esas almas que están perdidas y que necesitan un abrazo, que necesitan comida, que necesitan una palabra, que necesitan conocer al Dios que nosotros conocimos. Entonces, ese es el tema. En Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz,
menospreciando la vergüenza. Conversábamos igual con mi esposo sobre el acto, ¿cierto?, donde a Jesús lo crucifican y que lo vemos como, oh, pobrecito, murió en la cruz, todo lo que le dolió, ¿cierto? A todos nos impactó esa, ¿cómo se llama? Ese acto de amor que hizo él. Pero realmente eh, valoramos ese acto como deberíamos valorarlo. No es solamente en Semana Santa donde muchos hermanos de nosotros eh, se acuerdan de lo que el Jesús hizo por nosotros. La Pasión de Cristo, una película que muestra cómo fue azotado por amor y que él hasta el último minuto dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿cierto? Y yo me pregunto y digo, si él sabía que yo iba a pecar, él sabía que yo me iba a equivocar tantas veces, o que ustedes se iban a equivocar, o que íbamos a caer, ¿por qué? ¿Por qué él decidió hasta el último minuto hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué Jesús nos amó tanto? Eso es lo que hoy día el Señor me hablaba, o sea, realmente ustedes se bautizaron, ¿cierto? Recibieron a Cristo en su corazón, o Dios hizo un milagro en tu vida, lo hizo, ¿cierto? Y luego que hay mucha gente que necesita escuchar la palabra del Señor, porque no es tu palabra, no es mi palabra, no es la palabra del pastor, es la palabra del Señor, ¿cierto? Es la palabra que nos libra, es la palabra que nos santifica, es la palabra que sana nuestro corazón, que sana todo lo que nosotros hemos vivido desde niños, los que no conocimos a Cristo desde pequeños. Eso es, ¿cierto? Eso es lo que es Jesús mismo, el Dios mismo el que nos sana y nos salva. Y algo tenemos que hacer, o sea, tenemos que empezar eh, a pedirles al Señor, a clamarle al Señor que Él nos vuelva al primer amor, ¿cierto? Igual hay un versículo que dice eh, que no tengo nada contra ti, ¿cierto? Pero has perdido el primer amor. No me recuerdo muy bien cómo es el versículo, pero dice que podemos servirle, ¿cierto? Que podemos hacer muchas buenas obras y podemos estar caminando incluso siendo hijos de Dios, congregándonos como nos pide la palabra, pero también Él quiere hijos enamorados de su presencia, que llegues del trabajo y lo quieres buscarlo porque necesitas de él. Qué hermoso, ¿cierto? Cuando dos enamorados, o no sé, ya terminan de estar juntos, ¿cierto? Cuando empieza uno a pololear y ya lo deja en la casa a la niña y se va a su casa y luego llega y ya la llama, ¿cierto? La llama y le dice, oh, te amo, porque un enamorado quiere estar todo el tiempo con la persona, con tu enamorado. Así mismo quiere, Jesús nos quiere a su lado, que lo busquemos con amor, que lo busquemos con pasión, que lo busquemos no porque, tenemos que hacer la voluntad del Señor, entonces hoy día hay que levantarse a las 4 de la mañana a orar y buscarlo, porque el pastor nos dijo, porque tenemos que ir la otra semana a hacer un acto profético aquí en Santa Juana, o tenemos que ir a ver a una persona enferma, sino que sea un diario vivir. Y eso es lo que hoy día con mi esposo estamos aprendiendo. Por eso decidimos, bueno, y le pedí al Señor de que habla, ¿cierto? Porque primero tiene que ser para mí la palabra. Y la palabra me llega, porque tengo que buscar, no porque tengo que, sino porque el Señor cada día me enamora. Últimamente Dios ha hecho milagros hermosos con mi familia y yo estuve 2 años orando por mi mamá, por mi papá, para que Dios, eh, ¿cómo se llama? Ablande el corazón de mi papá y sane a mi madre y a mi padre de heridas que tenían en el pasado.
Y hoy día veo respuesta a mis papás y yo y mi hermana tenemos una relación de amor y eso solamente lo puede hacer Cristo. Nadie más que Él, solamente Él puede restaurar tu familia, solamente Él puede sanarte, pero no lo busques porque Él puede hacerlo. Búscalo porque lo necesitas. Yo oro en esta hora para que cada hijo tuyo, Señor, pueda, ese fuego que tenía cuando te conoció, Señor, vuelva a encenderse, Señor, y buscarte, Señor. Incluso yo, Señor, quiero buscarte, Señor, con esa pasión que lo hacía antes, en donde yo vaya, quiero hablar de ti con mi ejemplo, Señor. Yo no quiero avergonzar tu nombre. Esa es la disposición que tenemos que tener, Señor, contigo. Aquí mi esposo me busca la palabra, dice, la voy a leer completa. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que no puedes soportar a los malos, dice, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la palabra Apocalipsis 2, del 1 al 7. Eso, gracias a mi esposo, mi ayuda idónea, eh, ahí está confirmado lo que el Señor me está hablando, ¿cierto? Que muchas veces hemos liderado con mi esposo en el hogar de Cristo, trabajamos para el Señor en varios lugares, eh, pero Él quiere eso. Él nos quiere ahí activo en su presencia, en la intimidad, en el cuarto secreto. Es un tiempo donde el Señor nos quiere en el cuarto secreto. Es un tiempo donde el Señor, más que afuera, nos quiere dar para entregar algo afuera. Esta población, como decía el pastor Carlos, que está por ahí, ¿cierto? ¿Está por ahí? Esta población donde vivimos con mi esposo, es una población que necesita harto del Señor. Es una población donde hay violencia eh, que es visible, donde hay mucho alcoholismo y drogadicción y donde hay muchos abusos de niños, ¿ya? Y activamente con mi esposo y mis pastores, nuestros pastores hermosos que están ahí, ellos saben que se está orando por esta población y ya ha habido fruto en esta población, ¿cierto? Porque cuando Dios entrona en un lugar, empieza a sanar y a sanar la tierra, su palabra lo dice, ¿cierto? Que él empieza a sanar su tierra. Y esta población, el archipiélago de Chiloé y Simón Bolívar hacia allá, es del Señor. Y así lo declaramos y así, así lo vemos, así estamos orando, pero el Señor quiere nuestro corazón, un corazón completo, que no haya nada que sea otra cosa que interponga la relación que Él tiene con nosotros y que Él quiere tener con nosotros cada día. ¿Ya? Estaba Hebreos 12:2 para que el que quiera anotarlo. Y escribí aquí igual, Él murió en la cruz por ti y estuvo dispuesto a pasar eso por amor a ti, ¿ya? Por amor.
muchas veces nosotras como mujeres o las chicas jovencitas, más las mujeres que el varón, pero igual el varón quiere encontrar un amor perfecto, quiere un príncipe azul, la mujer, pero el príncipe azul que tenemos es Jesús. Por mucho tiempo, personalmente, yo sufría porque no, que no existe el amor. Claro que existe el amor, es Jesús, es su amor, es algo incondicional, es cuando como estar lleno todo el día, es tener felicidad, es tener todo, porque Él cubre todas tus necesidades. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto buscarlo? ¿Por qué la carne? Bueno, Pablo lo decía en su palabra igual, ¿cierto? Que su carne le hacía pecar, pues nuestra carne hace pecar. Pero ¿por qué nos cuesta tanto buscar y volver siempre y tener una relación íntima con Él de muchas horas? Si es lo más hermoso, cuando uno encomienda el día al Señor, eh, en el caso de nosotros que tenemos una pequeña pyme, eh, todo resulta bien. Cuando entregamos nuestro día completamente al Señor de corazón, y que no hay una preocupación, que si hoy día vamos a vender, que si hoy día vamos a poder sacar la plata para, no, el Señor quiere que nuestra mente, nuestro corazón completamente estemos pensando en Él, que cada cosa que hagamos sea pensando en el Rey, porque Él se ocupa de todo lo otro que nosotros tenemos que hacer en la vida de nuestra familia y diariamente. Eso es lo que, y más en esta fecha que se acerca, que la gente no come carne, muchos porque dicen que pucha, si comen carne están pecando, ¿no? El Señor quiere algo más de nosotros. Dice, con mi esposo conversábamos, Jesús tuvo la muerte más humillante, era morir en la cruz crucificado, ¿cierto? Eh, no era alguien importante, o sea, no murió como un rey, él era un rey. ¿Y cómo lo negamos nosotros? Mintiendo, de repente, no, si voy en camino, todavía no sales de tu casa, estoy diciendo cosas que de repente, señorita, a mí me confronta, así que eso, el Señor hoy día nos invita no solamente a valorar el sacrificio que Él hizo en la cruz, ¿cierto? Tenemos a varios ejemplos, tenemos a Pablo. Pablo transformó su vida el Señor y era un apasionado por su presencia y por su palabra, ¿cierto? Qué lindo es cuando uno no se olvida de donde Dios te sacó y lo que Dios sanó en tu corazón. Porque a veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y yo le pido al Señor no olvidarme nunca de lo que Él ha hecho conmigo. Nunca, nunca quiero olvidarme, Señor, de lo que tú has hecho conmigo. Cada día me transforma, cada día me sana mi corazón, cada día veo una maravilla, cada día veo a alguien sanarse, y no siempre sanarse físicamente, a veces sanarse espiritualmente, a veces veo una transformación en personas. Tuvimos un bautismo hermoso, donde habían personas, amigos, un amigo mío personalmente, y vi el paso grande que él dio, y él tiene un gran testimonio, cómo Dios está restaurando su vida. Ya eso a mí me emociona y me gustaría que no fueran 10 personas, que fuera todo el mundo, ¿cierto? Pero sabemos que la salvación no es para todos, es para quienes aquellos que quieren recibir al Señor. Y por eso digo, teniendo un tesoro, a veces no le damos el valor. Y Dios tiene sentimientos, Dios tiene un corazón, porque nosotros somos imagen y semejanza de Él. ¿Cómo se siente Él cuando nosotros mentimos o cuando eh, hablamos mal de otra persona? O cuando no ayudamos a alguien, vamos pasando quizás en el auto y hay alguien que necesita escuchar su palabra o necesita un abrazo. ¿Cómo crees tú que el Señor se siente? Porque la palabra dice que nosotros tenemos que ver
a nuestro prójimo como si fuera Cristo. Hay un versículo que me encanta, amor, si lo puede buscar, me puede ayudar, donde dice, estuve en el hospital y no me visitaste. No, estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve en el hospital y no fuiste y no me viste. Es porque el Señor nos pide que veamos al prójimo como a Él. Y muchas veces, de vez de amar a nuestro prójimo, lo alejamos y dejamos que se pierda. Y dejamos que se vaya. Ni siquiera tenemos conciencia o nos duele que alguien se haya alejado del Señor, o que no haya alcanzado a conocer al Señor. Entonces, cuando empecé hoy día, ayer, antes de ayer, y toda la semana decía, pucha, puedo hablar del amor del Señor, pero el amor del Señor igual abarca muchas cosas. El amor está en todos, en nuestros hijos, en nuestra familia, ¿cierto? Mateo 25:36, amén. Amén. ¿Viste? Porque tuve hambre, dice el Señor, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a unos de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén, ¿cierto? Entonces dirá también, bueno, esta palabra a mí siempre me ha llegado, siempre que la leo digo, pucha, es verdad, o sea, eh, muchas veces en muchas iglesias, no acá, eh, vemos entrar personas de la calle, personas que están hundidas, Señor, también en la depresión, ¿cierto? Gente que quiere suicidarse, y debes de abrazarlos, lo alejamos del reino, no lo alejamos de la iglesia, hermano, hermana que estás ahí escuchándome, lo alejamos de Jesús. Muchas veces mi esposo está de testigo que tuvimos encuentros con pastores porque llevábamos, o sea, el Señor nos usaba para llevar gente que quería amor, que quería conocer a Cristo, un hombre que ya está en el cielo, se llama Flaco. Y él me toca mucho porque falleció hace poco. Él decía, yo quiero ser pastor, yo quiero limpiar mi pasado para que Dios me use. La voluntad de Dios quizás no era que él estuviese pastoreando, quizás se lo llevó porque bueno, Dios es sabio, pero no pudo congregarse, ¿cierto? No pudo estar porque faltó amor, ¿ya? Y por eso yo decía a mi esposo, ¿hablo del amor o hablo del valor de la cruz? Y va junto, no es separado el tema. Si nosotros valoramos lo que el Señor hizo en la cruz, que fue por amor, vamos a valorar también y vamos a llenarnos del amor del Señor. Y vamos a poder amar a todos aquellos que lleguen a nuestra casa incluso a buscar algo que no es de nosotros. Ellos van a buscar a Cristo, van a buscar el amor de Cristo, van a buscar sanarse, van a buscar lo que está perdido hace tiempo. Incluso hay niños que necesitan a Dios, hay bebés que necesitan de Dios, que necesitan salir de donde están, de la familia quizás de donde nacieron, o necesita que Dios restaure su familia. Y si Dios lo hizo conmigo, si Dios lo hizo con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, perfectamente lo va a hacer contigo. Pero el Señor no quiere que nos olvidemos del principio. Y el principio es su amor, ¿cierto? Dios es amor. Y ese amor
es el que yo le pido siempre, que sea su amor en mí, que sea su amor en nuestros pastores. Y yo sé que mi pastora, Javiera y Alexi, ellos oran igual así, porque ellos no quieren dañar a la gente, ¿ya? Y, y nombro a los pastores porque son tremendos. Dios los guió para buscarnos. Nosotros estábamos perdidos y agradecemos mucho con mi esposo que ellos hayan aparecido y sin duda son guiados por el Espíritu Santo. Y asimismo anhelamos ser usados por el Señor, pero para darle la gloria a Él, para salvar a otras personas y otras familias, como, como ellos fueron usados y escucharon la voz del Señor, eh, y nos buscaron y nos visitaron. Así que gloria a Dios por eso, porque eso es el amor, eso es lo que hoy día el pueblo de Dios necesita, el valor de lo que Él hizo en la cruz, ya que viene Semana Santa, que podamos explicarle a nuestros familiares con el ejemplo de lo que el Señor hizo en la cruz, ¿cierto? Que fue por amor, y que ese amor nosotros estamos tan agradecidos que vamos a entregarles a otras personas, lo mismo a nuestros hijos, a nuestra familia, a quizás no creen en lo mismo creen que es una religión, y no es una religión. Cristo es amor, es algo vivo, ¿cierto? Es palpable, tú ves milagros cuando tú entregas tu corazón a Jesús. Hemos tenido con mi esposo, Dios es tan hermoso, y esto lo último, algo corto, es tan hermoso el Señor que nos atrajo con cuerdas de amor. Nos explicaba el pastor lo que significaba, creo que unos días, un tiempo antes que viajemos a San Vicente. Y a mí me marcó como Dios atrae a mi esposo de nuevo a su presencia, a través de José Miguel, que es mi concuñado, el esposo de su hermana, de Cintia. Él se enfermó del COVID y ese proceso fue súper complejo para nosotros porque estaba grave. Y ahí Cintia recibió a Cristo y nosotros justo estábamos allá, pero voy a ser tan honesta porque yo sé que el Señor me está mirando acá. Nosotros estábamos en Egipto, estábamos en otra posición, ¿ya? Y, y a mí me emociona porque desde que subimos a la camioneta, este es el testimonio que Cintia va a dar después. Llegando a San Vicente, José Miguel le dice a mi esposo, eh, cuñado, le dice, ¿usted está en Cristo caminando o no? Dígame. Y el Señor escucha tu oración, porque yo estaba en Egipto ahí, pero yo siempre tenía el anhelo de que volviéramos a servirle al Señor, estar en su presencia, porque es hermoso. Entonces, José Miguel le sigue hablando de Dios cuando recién llegamos y le dice, oye, lo mejor es estar en Cristo. Nos contó cuando él había sido usado por el Señor, ¿cierto? Que él iba a orar cuando la gente estaba enferma, y así llegamos hasta la casa. De ahí comimos algo rico, tomamos café, pasaron los días. San Vicente es hermoso, ¿cierto? Conocimos a la familia, que no nos conocíamos físicamente. Celebré mi cumpleaños también. Y yo le pregunté un día al Señor, le dije, ¿qué vas a hacer tú aquí en San Vicente? Si veo tan duro, como que no pasa nada, yo estoy en Egipto, porque yo siempre hablo con el Señor, siempre le digo así, me siento en un lugar y empiezo a decirle, ¿qué es lo que tú quieres hacer en este lugar? Y se enferma mi concuñado, José Miguel, no sé si está ahí escuchando, eh, y nos impacta, nos duele, porque estaba grave, pensamos lo peor, como seres humanos yo creo, Cintia está ahí de testigo, y empezamos a orar a las 8 de la noche, ¿cierto? Cintia recibió al Señor, la mamá Lucha recibió al Señor, habían dos pequeñitos, mis sobrinos Joaquín y Monse,
y orábamos a las 8 de la noche. Yo le mandaba mensajes a José Miguel y todos los días declarábamos sanidad. Habían hermanas de otras iglesias a nivel nacional que me hablaban, me decían, "Oh, ¿cómo estás?" Y yo le decía, por favor, oren, oren por José Miguel. Y los amigos de José Miguel se unieron también en oración de Arica a Punta Arena hasta Punta Arena. Eh, Orábamos, Casa Betel igual, estuvo orando, ahí estábamos orando, ¿cierto? Hasta que de repente, un día bien, un día mal, un día bien, un día mal. ¿Por qué nos impactó tanto? Porque el Señor es tan perfecto que nos hizo buscarlo en espíritu y en verdad, con clamor, en nuestra intimidad. El Señor sabe que nosotros hicimos eso, ¿cierto? Que nosotros orábamos con todo el corazón para que José Miguel volviera a casa, porque tiene dos niños pequeñitos que no sabían qué pasaba. Y todos decíamos, Señor, ¿qué estás haciendo? A José Miguel. El Señor me dio una palabra para José Miguel y se la di y le dije, hay algo grande que tienes que hacer, José Miguel. Tú eres hijo de Dios, Cintia igual, pero José Miguel, has caminado tú en los caminos del Señor y tú sabes que solo Él es nuestro Padre amado. Es Él el que nos sana y el que nunca nos deja. Y te usó a ti, José Miguel, para que nosotros volviéramos al Señor. Y te lo agradezco tanto lo que Dios hizo en ese momento, aunque sufrimos, crecimos, ¿cierto? Porque no hay crecimiento si no hay sufrimiento. Este, fue un proceso doloroso, sé que todavía estás con terapia, va a costar, pero déjame decirte, José Miguel, que Dios está haciendo un hombre nuevo, porque eso fue lo que el Señor recibimos del Señor, Él está haciendo un hombre nuevo, una mujer nueva, que volvieron a nacer en Cristo. Y la pasión volvió a mí cuando estuve en San Vicente, ¿ya? Por amor, porque Dios conoce el corazón de mi esposo y el mío, y sabe cuánto ama mi esposo a Cintia, a José Miguel y a su sobrino. ¿Y cómo podía tocar el Señor el corazón de mi esposo? Solamente a través de una enfermedad, porque Dios es soberano, Dios, Él hace como quiere las cosas. Nunca podemos limitar a Dios y nunca podemos culparlo de lo que Él hace. Sin duda, Cintia, yo sé que Dios va a hacer a un hombre nuevo y a una mujer nueva. Y cuando uno construye una casa, que fue cuando oramos al principio, tiene que desarmar todo lo que no sirve. Acá estamos en construcción. Y cuando tú construyes, tienes que destruir. Así que hay que destruir para volver a construir. Y ese testimonio fue cuando aceptamos ya caminar amando al Señor en Casa Betel. Y luego vino otro testimonio, y todos en victoria. Por eso yo tanto amo al Señor, porque el Señor no nos deja en vergüenza cuando oramos. Atrévanse a orar y declarar palabra de sanidad, pero con esto, porque esta es su palabra, esto es lo que sana. Gloria a Dios por permitirnos conversar de Él libremente, porque todavía podemos juntarnos a hablar de Él. Va a llegar un momento en que quizás no podamos hacer eso, pero ahora podemos hablar de Él, podemos adorarlo, podemos conversar, ¿cierto? De vez de juntarnos a hablar de otras personas, hablemos de Cristo. Hablemos, oh, qué lindo lo que hizo hoy día el Señor, es algo que he aprendido, porque el Señor en todas nuestras áreas nos trabaja. Y hoy día nuestro enfoque con mi esposo es Cristo. Obviamente no somos personas perfectas y estamos cada día alineándonos y poniéndonos al día con las cosas que cuando no estábamos con el Señor hicimos mal. Pero no nos avergonzamos, ¿cierto?
porque Dios nos ayuda a alinearnos. Y obviamente volvemos al amor de Cristo, a la cruz. Por eso yo decía, es un tema tan amplio la cruz. Yo podría decirle, vean, ¿cómo se llama? La pasión de Cristo. Si tú tomas atención, cada acto, desde que salió, o sea, todo el padecimiento de la cruz hasta el llegar al madero, es la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Y si entendiéramos en profundidad, cada látigo que tuvo nuestro Señor significa algo, ¿cierto? A lo más simple es que el Señor, por amor, le destrozaron casi la piel, apenas se podía la cruz. eh, Me lo imagino yo y digo, Señor, tanto nos amaste para poder padecer tanto dolor sabiendo que íbamos a negarte tantas veces. Y eso siempre en mi oración está, porque ¿cómo alguien puede amarnos tanto? Por eso hoy día me siento honrada de poder hablar de esta palabra y no lloro porque me da pena, lloro porque no logro entender el amor tan grande que Él tiene como para nosotros, siendo pecadores y sabiendo que ellos, o sea, que nosotros lo íbamos a negar, que íbamos a caer una y otra vez, pero que al final del camino o a la mitad nos sigue esperando con sus brazos para abrazarnos y decirnos, esta vez sí vas a poder, y esta vez sí voy a poder terminar la obra que Dios te está hablando a ti, que yo empecé en ti, porque cada cosa que hacemos o cada circunstancia la hace el Señor. Nada es por nuestra propia fuerza. Y con esto termino porque no puedo añadir más a algo que hizo el Señor en nuestra vida, que es por amor. El mensaje es para todas las mujeres y para todos los varones, que hay alguien que te ama por sobre tu carácter, que te ama por sobre tu físico, que te ama por sobre tus errores, porque te amó desde el vientre de tu madre y tiene un propósito grande contigo. Solamente necesita que tú dispongas de tu corazón y que lo busques en intimidad, en ese cuarto secreto, como yo le llamo, donde Él te va a hablar y te va a hablar a través de tu palabra. Empecemos a activarnos todos a hablar con la palabra. Tomemos cafecito y un versículo, y Él te va a hablar. Y nunca sientas vergüenza de que si te equivocaste o pecaste, no pienses que Él te va a juzgar, sino que te va a recibir con los brazos abiertos, y Él mismo, el Espíritu Santo, va a ser el que va a poner el convencimiento y te va a guiar hacia donde tienes que caminar. No lo hagas por tu fuerza, encomiéndate a Él, que Él lo haga y que Él haga ese cambio que el Señor empezó, Él mismo lo va a terminar. Esta palabra es del Señor, y yo solamente me siento honrada por esta oportunidad. A todos mis hermanos les digo que muchas gracias por escuchar este mensaje y que se vuelvan a Dios, porque Él los está esperando con amor eterno. Así que eso es, a mis hermanos, si es que los veo ahí, no los veo, que Dios los bendiga a cada Amén. uno. Amén, amén. Está mi esposo. Amén. Qué grande saber cómo Dios los está usando a cada uno de ustedes de una forma distinta, pero a la vez de una forma tan unánime, formando parte del cuerpo. Antes de que terminemos, a mí me gustaría robar una bendición. Y yo quiero pedirle al pastor Carlos que ore por Karina, por su matrimonio, por lo que Dios está haciendo en esta familia que Dios puso aquí en Casa Betel.
Amén. Amén. Padre Celestial, vamos delante de su presencia en esta hora de la noche, Señor, primeramente dando muchas gracias por esta impartición, por esta palabra, por estos testimonios tan preciosos, Señor, tan particulares como tú lo has hecho con Karina, con su esposo, y sé, Señor, que estás haciendo una obra maravillosa. Tu palabra dice, Señor, que este tesoro lo tenemos en vaso de barro para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Y eso es lo asombroso, eso es lo hermoso, es ver cómo tú, Señor, cada día trabajas y trabajas en nuestras vidas, aún en medio de nuestros errores, aún en medio de nuestras imperfecciones. Señor, te bendecimos, Padre, te damos gloria, te damos honra, reconocemos en ti tal grandeza, señorío y poderío por sobre todas las cosas, Señor. Te doy gracias por la vida de tu hija, Señor, por Karina, por su esposo, por Giovanni, Señor. No les conozco personalmente, pero ya en el Espíritu tú nos unes en este día, Señor. Gracias por cada palabra que ha salido de su boca, palabra ungida, palabra de sabiduría, palabra de consejo, Señor, palabra, papito amado, de advertencia. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por la forma como tú, Señor, estás haciendo con la vida de ellos, como tú estás anunciando tu evangelio, tu palabra a través de sus bocas. Señor, gracias por el propósito que tú tienes con sus vidas, por el propósito en el matrimonio, Señor. Gracias, Señor, porque sé que hoy día hubo un pueblo atento, un pueblo expectante, Señor, que no dejó caer ninguna de tus palabras en tierra, Señor, sino que cada palabra entró al Espíritu, Padre, y tú nos haces hoy levantar nuestra mirada y mirar a la cruz. Señor, yo te bendigo, Señor, y te pido que tú levantes a este matrimonio, que tú, Señor, lo sigas usando poderosamente, Señor, con la humildad, con el amor, Señor, con el testimonio como hasta aquí lo han hecho, Señor. Gracias por conocerles, gracias, Padre, porque son parte del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias porque están en el extremo sur de nuestro país. Desde allí, Señor, donde un día usted prometió que se encendería el gran avivamiento, Padre, para Latinoamérica. Padre, yo los bendigo en esta hora, los bendigo con la bendición de lo alto, con la bendición del Padre, del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén.